Buenas tardes, bienvenidas. Vamos a dar inicio con esta sesión. Ampliando la perspectiva internacional, actividades y recursos para docentes y alumnos. Bueno, primero que nada, queremos darle la bienvenida al maestro Roberto Orozco. En un momento lo voy a presentar. Y les quiero comentar cuál es el propósito de esta sesión. Pues es presentar alternativas de actividades y recursos a utilizar desde el aula con la intención de promover el desarrollo de habilidades interculturales de los alumnos de la Universidad de Estrella. Está con nosotros el maestro Roberto Orozco. Bueno, él ya lo conocen muchos de ustedes. Él ya es docente en la universidad de tiempo completo, tiene 5 años con nosotros, pero en realidad ya tiene 15 años trabajando en la universidad. Él es profesor de Economía y Finanzas de la Facultad de Negocios. Tiene una maestría en Administración por la Universidad de Celaya y una licenciatura de Economía por el ITAM. Es consultor, ha sido consultor especializado en evaluación financiera de proyectos en los sectores de transporte de energéticos, manejo de residuos sólidos, educación y hotelería. Y bueno, algo muy importante y justamente aquí es donde va a compartirnos esa experiencia. Él ha impartido conferencias en la Universidad Alas Peruanas, en el Congreso COIL de la Universidad Estatal de Nueva York, en la Universidad Szczecin en Polonia y en Sony Broom Community College. Es coordinador también del programa de aprendizaje colaborativo en línea de la Universidad de Celaya. Bueno, la parte del desarrollo de habilidades de competencia global es un tema que se ha desarrollado mucho en los últimos años. Se han desarrollado distintos modelos para analizarlo. Por ejemplo, aquí les comparto uno que es el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que, bueno, asesora a los diversos países en el desarrollo de políticas públicas para alcanzar el desarrollo, y una de las áreas es el área educativa. Entonces, en cuanto al desarrollo de la competencia global, bueno, ven 4 dimensiones: examinar asuntos de significancia local, global y cultural, que tiene que ver pues mucho con la parte de conocimiento y análisis; entender y apreciar las perspectivas del mundo de otras personas, que tiene que ver en parte con conocimiento, pero ya también empieza a tener que ver con lo que son actitudes, valores y habilidades, como puede ser pues el diálogo intercultural, que es la dimensión número 3, involucrarse en interacciones interculturales. Y finalmente, la dimensión número 4 es que las cosas no se queden solamente a un nivel de diálogo, sino proceder a la acción. Es decir, tener un sesgo hacia la acción, hacia llevar a cabo actividades que mejoren el bienestar colectivo y con un énfasis en desarrollo sustentable. Otro modelo que me parece interesante es el de Verónica Boix-Mansilla. Ella es una investigadora de la Universidad de Harvard y han desarrollado lo que se llama el Proyecto Cero, que ha sido muy importante en estas cuestiones de internacionalización, y ella habla de que necesitamos convertir al alumno en un pensador global. Para convertir al alumno en un pensador global necesitamos desarrollar 4 disposiciones. El alumno debe hacerse preguntas acerca del mundo, debe ser curioso. El alumno tiene que tener la capacidad para entender que existen múltiples perspectivas y ser respetuoso con estas múltiples perspectivas. No hay una sola visión del mundo válida, sino tenemos pues miles de visiones del mundo, y tenemos que tener la capacidad de colocarnos y de dialogar con todas estas distintas visiones. La 3 es realizar un diálogo respetuoso, y finalmente la 4, pues realizar acciones responsables de igual manera para mejorar el bienestar del mundo. Como vemos, en realidad los 2 modelos son similares, es decir, usualmente hay ciertos componentes eje que encontramos en cualquier modelo de internacionalización, y tienden a ser, bueno, pues entender el mundo, ser curioso acerca del mundo y de los fenómenos que en él ocurren, identificar y respetar las perspectivas múltiples, ser capaz de dialogar con otras culturas y diseñar e implementar acciones para el bienestar, ¿no? Entonces, estos 4 elementos son como los 4 elementos centrales. Muy bien. Bueno, entonces, más o menos tradicionalmente la globalización se ha visto en 2 extremos.
Del extremo, de un extremo tenemos la clase de geografía, donde usualmente pues, se enfocaba en que podíamos identificar países en el mapa y que nos aprendiéramos la capital. Pero más allá de ese conocimiento, usualmente pues no se iba, o sea, uno se sabía la lista de capitales o podía con mayor o menor habilidad de encontrar los diferentes países en el mapa, pero no íbamos más allá de saber más de los países y de todos los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales que en ellos ocurren. Del otro lado del espectro está, bueno, el realizar estancias o viajes a otros países, o incluso, pues, programas completos en otros países y en otras instituciones educativas del exterior. Sin embargo, pues, esta alternativa pues implica un uso de recursos económicos importante. Han incrementado cada vez más oportunidades y más becas, pero aún así es una herramienta que no está disponible el 100% del tiempo y no está disponible para el 100% de los estudiantes, ¿no? Usualmente es un porcentaje relativamente bajo el de estudiantes que en un determinado año pueden viajar al extranjero. Entonces, justamente nos tenemos que dar a la tarea de llenar estos dos extremos, de no quedarnos por un lado nada más en los datos de las capitales y por el otro que no solamente los alumnos que pueden viajar puedan tener este desarrollo de la competencia global, sino que tenemos que desarrollar la competencia global desde nuestros cursos en casa. Una de las primeras herramientas que les quiero hablar el día de hoy, que enriquece mucho el aula en cuanto al aspecto internacional, es el acceso a la prensa internacional. Tenemos una gran cantidad de recursos, tanto gratuitos, como puede ser el caso de CNN, como puede ser el caso de The Guardian, como puede ser el caso del País. O también tenemos otros accesos que, aunque no son completamente gratuitos, sí permiten un acceso a un número limitado de artículos cada determinado tiempo, como es el caso del New York Times o como es el caso de The Economist. Entonces, esto nos permitirá, bueno, varias cosas. Número uno, serán recursos usualmente de impacto actual, serán acontecimientos recientes y eso ayuda a motivar más al alumno, que no le estamos enseñando algo que pasó hace 10, 15 o 20 años, sino le estamos enseñando al alumno algo que está pasando al día de hoy. Segundo, si buscamos distintos artículos sobre el mismo tema, de distintos países o al menos de distintos periódicos, incluyendo periódicos mexicanos, tales como Reforma, Universal, Jornada, entonces vamos a poder atacar esta parte de perspectivas múltiples. Vamos a poder analizar el hecho que distintos articulistas opinan diferente, llegan a conclusiones diferentes, y cómo el alumno tiene que aprender a pensar críticamente en relación a esto para poder tomar una posición informada. Una segunda fuente de información son los organismos internacionales. El organismo internacional más importante es la Organización de las Naciones Unidas. También tenemos agencias de la Organización de las Naciones Unidas que se especializan en ciertos temas. Por ejemplo, la UNESCO en cuestiones de educación, ciencia y cultura, UNICEF en cuestiones de la infancia, entre otras agencias que tenemos. Para la parte de negocios financiera, tenemos 4 organizaciones que son importantes: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Mundial de Comercio. Todos estos organismos internacionales mantienen páginas web en donde tenemos todo tipo de recursos, o sea, tenemos videos, tenemos reportes, tenemos comunicados de prensa. Entonces, el profesor puede hacer una selección de distintos recursos y ponerlos, casi la gran mayoría de estos recursos son gratuitos, se pueden colocar en nuestros cursos de Blackboard para que el alumno desde ahí tenga acceso, o también se le puede dejar al alumno la actividad de que reúna una cantidad de recursos para que pueda proceder a realizar su análisis. También vamos a tener organismos internacionales que están directamente relacionados con programas de la UNI.
Por ejemplo, la carrera de medicina, pues tenemos a la Organización Mundial de la Salud. En la carrera de arquitectura tenemos a la International Union of Architects. En la carrera de nutrición tenemos a la International Confederation of Dietetic Associations. En la carrera de derecho tenemos la International Association of Lawyers. En la carrera de psicología tenemos la International Union of Psychological Science. Y en ingenierías tenemos la World Federation of Engineering Organizations. Aparte de los organismos internacionales, también tenemos las asociaciones profesionales nacionales. Entonces, bueno, podríamos tomar una organización profesional de contadores en México o una organización profesional de contadores en Estados Unidos o en Francia o en Alemania. De ahí podríamos sacar distintos tipos de comparaciones acerca de la profesión contable. Por otra parte, tenemos a las organizaciones gubernamentales y van a tener pues, sus organizaciones homólogas en el extranjero. Por ejemplo, yo en mi clase de finanzas internacionales, que imparto ya sea en negocios globales o en comercio internacional, bueno, pues un tema muy importante es la política monetaria. Entonces ahí puedo tomar como base el Banco de México, que es el encargado de regular la política monetaria en nuestro país, pero lo puedo complementar con comparativos de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y del Banco Central Europeo, que es el que controla la emisión de euros. En el tema de propiedad intelectual, que es muy importante para las carreras de comunicación, de diseño digital y de derecho. Bueno, aquí en México tenemos al INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, mientras que en Estados Unidos tenemos el US Copyright Office, el US Patent and Trademark Office. Entonces, con esto podríamos diseñar una actividad en cuanto a la protección de la propiedad intelectual en distintas jurisdicciones alrededor. Uno de los temas que buscamos con la parte de desarrollo de la competencia global, pues es la cuestión de los idiomas. Entonces, tradicionalmente las actividades de internacionalización tienden a prevalecer el idioma inglés, pero no es necesario que nos limitemos a ello. Por ejemplo, bueno, pues recordemos que el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Pues tenemos alrededor de 20 países en el mundo que el idioma español es un idioma oficial. Entonces, aún si el maestro no se siente cómodo con la parte del inglés, bueno, pues puede realizar actividades de internacionalización en idioma español, haciendo comparativos con distintos países de Latinoamérica, España. Otra oportunidad que tenemos es que el idioma español es relativamente cercano al portugués y al italiano. No lo suficiente para que nos entendamos conversando, o sea, si queremos conversar con un italiano o con un brasileño directamente, más probable es que no nos entendamos mucho. Pero a nivel de lectura sí es un poco más fácil. Incluso hemos tomado clases de portugués o si no hemos tomado clases de italiano, pero de todas formas, si se nos presenta un texto simple, cualquiera de estos dos idiomas, lo más probable es que sí nos demos una idea del significado. Yo aquí, por ejemplo, les estoy poniendo un ejemplo de una comunicación del Banco Central de Brasil, que es el encargado de la política monetaria en dicho país. Y bueno, creo que pueden ver que aunque no sepamos palabra por palabra, pero podemos obtener una idea global de lo que nos está diciendo este artículo. Y bueno, pues siempre hay este comparativo entre México y Brasil. Son las dos grandes economías latinoamericanas, los dos países más poblados de Latinoamérica.
Entonces también nos puede dar oportunidad a realizar ciertas actividades interesantes, bueno, de investigar sobre algún tema tanto en México como en Brasil y hacer algún análisis comparativo. A mí siempre me ha gustado la parte de análisis comparativo porque forza al estudiante a realizar sus propias redacciones. Es como más difícil que vaya a encontrar un material que se ajuste a una comparación, que si le dejo nada más un tema, ahí el alumno va a estar más tentado a abusar del uso de fuentes. En cambio, si yo al alumno le requiero que haga este tipo de comparaciones, entonces el alumno ya no lo va a encontrar directamente en Internet y se va a ver forzado a pensar de forma más profunda, a analizar y a tener que redactar. Entonces, actividades comparativas entre México y Brasil, aprovechando la cercanía entre estos idiomas, bueno, tienen la ventaja de que nos acercamos a otra lengua, que aunque sea parecida, no deja de ser diferente, no deja de ser otra visión del mundo, y le agrega una capa de curiosidad o de interés al alumno que, bueno, pues al leer un texto en portugués, pues siente que está haciendo algo diferente, le puede dar un poquito de motivación, que si le ofrezco 2 textos en español, entonces lo va a ver como algo más común, ¿no? Esto me puede servir para darle un poquito de interés a la actividad. Bueno, un poco para no quedarnos en datos, porque a veces el riesgo que se corre de ocupar todas estas fuentes es que todo se convierte en un acervo de información que el alumno puede fácilmente olvidar, es incorporarlo en algún tipo de que tenga que el alumno hacer algo con esa información. Entonces, una alternativa que les propongo el día de hoy es la planificación de un viaje virtual. Para hacerlo se sugiere que sea un país no tan común, o sea, que no sea Estados Unidos o Francia o Italia, que son países de los que más o menos tenemos una idea, sino irnos a países que no sean tan comunes. Y es importante que ninguno de los integrantes del equipo haya visitado ese país, ¿no? Porque si no, pues tendría como ventaja sobre sus compañeros, o sea, dominaría la actividad. Entonces, si ninguno de los alumnos ha visitado ese país, pues entonces todos empiezan más o menos de la misma base, ¿no? Determinamos algún objetivo para el viaje, puede ser algún objetivo relacionado con nuestras carreras, o puede ser un objetivo cultural de compartir la cultura de un determinado país. Se sugiere que el viaje incluya 3 o 4 de las ciudades importantes de este país, justamente para ir más allá de lo que decíamos del efecto capitales, en donde el alumno lo único que sabe de memoria es la capital del país y ya, y que aquí tenga que ver que un país es más allá de una ciudad, sino que es un conjunto de ciudades con sus semejanzas y sus diferencias. Entonces, se sugiere que este viaje virtual tenga más de una ciudad y alrededor de 3 o 4 ciudades. Y esto además nos va a permitir que tengamos que realizar la planificación de los traslados, o sea, tendremos que ver qué tan cerca o qué tan lejos están las ciudades unas de otras, qué medios de transporte existen, etcétera, etcétera. Y entonces el alumno tendrá que utilizar los recursos disponibles en la actualidad, que son múltiples, tales como Google Maps o TripAdvisor o Expedia, en fin, los distintos sistemas para planificar viajes, y tendrá que definirnos opciones de traslado, alojamiento, hacer un análisis cultural del país, etc. Yo aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de Marruecos, en donde, bueno, pues aquí es uno de los principales sitios turísticos de Marruecos, es una mezquita, y por acá les muestro, por ejemplo, la investigación acerca de un traslado desde la ciudad de Rabat, que es donde tradicionalmente aterrizan los vuelos internacionales, a la ciudad de Marrakech, que es una de las pues que son una de las ciudades líderes en turismo en este país, ¿no? Y entonces por automóvil es un recorrido de 324 kilómetros que se realiza más o menos en 3,5 horas, ¿no? Y bueno, se podrán investigar otras opciones, vuelos locales, comparar costos. Esta actividad nos permite realizar todo ese tipo de análisis de información, ¿no? Y entonces pasamos de una actividad meramente de recopilar información y memorística a una actividad donde pues, se pueden considerar distintas alternativas, ver ventajas, desventajas
y al final llegar a algún tipo de decisión sobre cuál es el itinerario recomendado, ¿no? Todas las actividades de las que hemos venido hablando son actividades que permiten mucho la parte de pensar acerca de lo que sucede en nuestro mundo, permite mucho la parte de comprender que hay otras perspectivas e incluso permite la parte de análisis de políticas y acciones que podemos realizar tanto en el ámbito local como en el ámbito global para mejorar nuestro bienestar. Pero la parte que nos ha quedado un poco flaca con las actividades propuestas es la parte del diálogo intercultural. O sea, para que el alumno tenga un desarrollo adecuado de la competencia global, sí es necesario que mantenga algún tipo de diálogo cultural con estudiantes o visitantes extranjeros. Entonces, ¿cómo podemos generar ese diálogo? Bueno, tenemos distintas alternativas. Una primera es que la Universidad de Celaya año con año recibe decenas de visitantes extranjeros entre estudiantes, docentes y profesionales. Entonces, nos podemos dar a la tarea de invitar a alguno de estos visitantes que vayamos a tener algún tipo de diálogo intercultural con nuestros alumnos. Tendemos a utilizar el formato de conferencia y está muy bien porque este formato pues permite una exposición a un grupo muy grande, pero sería óptimo que además de conferencia se pudiera programar alguna actividad pues en un diálogo, en un espacio más pequeño, con menos personas, menos estructurado tal vez, que el conferencista no tenga que dar una conferencia larga, sino que mantenga algún tipo de conversación. Se puede tener algún estímulo inicial, tal como una noticia, ¿no? Que se dé la lectura de una noticia y a partir de ahí se desate alguna conversación con nuestro visitante y nuestros estudiantes. Y entonces esto pues ya nos va a dar oportunidad de un primer desarrollo del diálogo intercultural. La alternativa más ambiciosa que tenemos para la generación de diálogo intercultural mediante internacionalización en casa es el aprendizaje internacional colaborativo en línea, que tiene varias características. Usualmente es un grupo de estudiantes en un país que trabaja con un grupo de estudiantes en otro país. Por ejemplo, bueno, pues un grupo de estudiantes de la carrera de gastronomía en la Universidad de Celaya con un grupo de estudiantes en Corning Community College de la Universidad Estatal de Nueva York. Las actividades que van a hacer estos estudiantes son diseñadas y coordinadas por los profesores de los respectivos grupos. Entonces vamos a tener que nuestro grupo de estudiantes en Celaya, bueno, su profesor se va a coordinar con el grupo de estudiantes de Nueva York para que entre los dos profesores diseñen un conjunto de actividades que promuevan justamente pues, el diálogo multicultural, la utilización de tecnologías de información y comunicación, la resolución de problemas y otras actividades en las que estemos interesados. No es necesario que las actividades sean muy largas o sean muy complejas. El alcance va desde lo muy simple, como puede ser alguna presentación y que se presenten los estudiantes unos a otros y conversen en algún tema, o podemos ir a lo más, y que bueno, que tenga una duración esta colaboración de 1 o 2 semanas, a colaboraciones más largas de 5 o 6 semanas, en donde ya formemos equipos equipos binacionales y realicemos ya proyectos pues con objetivos más ambiciosos. Pero justamente pues no tenemos que obligarnos a hacer actividades demasiado complejas. A veces las colaboraciones simples son las que más les gustan y las que más disfrutan los estudiantes, ¿no? Y se cumple esta parte del diálogo intercultural. A veces si nuestro proyecto es demasiado ambicioso, pues genera estrés, genera que pues, los estudiantes se empiecen a culpar unos a otros de que el proyecto no avanza. Y bueno, si tenemos el tiempo y las herramientas para atacar este tipo de situaciones, los alumnos son perfectamente capaces de lograr proyectos de una alta complejidad, pero si por algún motivo no estamos interesados en ello, bueno, pues entonces podemos diseñar actividades enriquecedoras, pero simples.
Aquí yo en esta foto muestro al profesor David Yanke, que fue profesor de la licenciatura en gastronomía, y él realizó una colaboración con una profesora de bioquímica. Entonces él tocaba la parte de preparación gastronómica y la profesora de bioquímica pues tocaba la parte de química de los alimentos. Entonces fue una colaboración extremadamente exitosa que incluso se presentó en un congreso de Nueva York el año pasado. El aprendizaje internacional colaborativo en línea pues nos da importantes oportunidades. Ya son un grupo importante de docentes de la UNI que han realizado colaboraciones, ya sea con la Universidad Estatal de Nueva York o con algunas otras instituciones. Y cada año pues hay la oportunidad de que nuevos docentes se integren a este grupo. Si están interesados, al final de esta presentación están mis datos de contacto y con mucho gusto podemos ver la oportunidad de que realicen alguna colaboración con la Universidad Estatal de Nueva York. Si por razones de idioma no se sienten cómodos con una colaboración en inglés, pues podemos regresar a lo mismo. O sea, hay muchísimas universidades en América Latina que están deseosas de realizar este tipo de actividades y entonces podremos buscar algún profesor latinoamericano con el que ustedes puedan desarrollar un aprendizaje colaborativo en línea.